Yo, Jacinto, de 32 años siempre he sido el responsable de la familia. El hermano mayor en quien se puede confiar, el contacto de emergencia, el que siempre aparece, ayuda o, lo más común, paga la cuenta. Trabajo en informática, vivo solo en un apartamento sencillo pero limpio en Madrid y no tengo hijos. No soy ostentoso. No soy rico, pero me ha ido lo suficientemente bien como para tener un colchón, y desafortunadamente, mis padres aprendieron eso muy pronto. El Día de Acción de Gracias con mi familia siempre ha sido agridulce. Hay muchas sonrisas y apariencias, pero bajo la superficie, juicios, comentarios maliciosos, resentimiento. Mi hermana menor, Aurelia, es madre soltera de 3 hijos, constantemente esforzándose al máximo mientras alterna entre trabajos y novios. Mi hermano Jacobo, eterno fundador de startups, grandes sueños, ninguna estabilidad. Y mis padres, Bárbara y Genaro. Sí. Mi madre se llama Bárbara, han hecho de su misión de vida apoyar las decisiones de mis hermanos mientras tratan mis límites como sugerencias. Este año, el Día de Acción de Gracias fue en casa de mis padres como siempre. Habían renovado el salón con muebles nuevos, cortinas nuevas, incluso un televisor de 72 pulgadas. Aurelia se jactaba de ello como si fuera suyo, y mamá no dejaba de repetir lo bendecidos que eran. Yo me callé, preguntándome cómo se las arreglaban con una pensión de jubilación. Tuvimos el típico pavo seco y el relleno de caja, y me fui temprano como suelo hacer, alegando trabajo por la mañana. Pero algo me carcomía, una sensación de hundimiento de que esta vez era diferente. 3 días después, en una tranquila noche de domingo, revisé mi tarjeta de crédito por costumbre. No esperaba mucho. Tal vez un cargo de gasolina, algunas compras. En cambio, vi un cargo de 2.342 euros de una tienda de muebles. Enumeraba un nuevo sofá seccional, el televisor, cortinas, un juego de literas para niños y tarifas de instalación. Se me cayó el estómago. Llamé al número que figuraba en la factura. Una mujer alegre confirmó que la entrega fue firmada por mi padre. Al principio, asumí que debía ser un error, una confusión con una tarjeta antigua, tal vez un fraude, pero la tarjeta en cuestión era una en la que había añadido a mi padre como usuario autorizado hacía 2 años después de su operación cuando rogaron por ayuda con alimentos y medicamentos. Nunca lo quité. Simplemente lo olvidé y aparentemente él no. Conduje al día siguiente sin avisar. En el momento en que entré, vi los muebles. Mi tarjeta había pagado todo en esa habitación. Mi madre no parecía sorprendida. Mi hermana ni siquiera pausó su conversación en altavoz, pero mi padre se dio la vuelta, sonriendo como si fuera una broma. «Hey, ahí está», dijo, señalando el televisor con una cerveza en la mano. «Bonito, ¿verdad? Pensamos que como no tienes hijos ni una familia propia, podríamos ayudar a los que sí tienen». No dije nada por un segundo. Solo lo miré a él, la forma en que Aurelia puso los ojos en blanco como si estuviera exagerando, como ninguno de ellos parecía lo más mínimo arrepentido. Entonces me reí. Solo una vez. Aguda, incrédula. «Genial», dije en voz baja. «Entonces les encantará lo que viene después». Nadie preguntó qué quería decir. Aurelia agitó la mano con desprecio. «No es para tanto, Jacinto. Es solo un poco de ayuda». Esa noche, me senté en mi apartamento con las luces atenuadas y el televisor silenciado, mirando mi portátil. Saqué mis cuentas y empecé a revisar todo. Resulta que el cargo de los muebles era solo la punta del iceberg. Unos meses antes, se había sacado un préstamo de 600 euros a mi nombre en nombre de la familia, y habían utilizado mi crédito para refinanciar su coche. Ni siquiera recuerdo cuándo firmé los papeles. Probablemente durante una de esas visitas de solo firma aquí que mi padre insistió hace años cuando confiaba en él más de lo que debía. Y entonces revisé la tarjeta familiar compartida que tontamente había dejado abierta. Los pagos automáticos, las suscripciones, los pedidos de Amazon, todo seguía activo, todo seguía drenando. No me enfadé. Todavía no. Simplemente me puse metódico. Primero, inicié sesión y congelé todos los pagos conectados a esa tarjeta familiar compartida.
Luego, me puse en contacto con el banco y rebosé el estado de autorizado de mi padre. Después, denuncié el préstamo sacado a mi nombre como fraudulento. Era mi firma, seguro, pero las circunstancias eran lo suficientemente turbias como para que el banco lo marcara para investigación. Pasé horas al teléfono, revisando papeleo olvidado, cerrando cuentas que no había usado en años y documentando cada cargo. Incluso descubrí que habían usado mi información para obtener una línea de crédito en una tienda de mejoras para el hogar. Alrededor de las 2 de la mañana, abrí mi último correo electrónico de la noche, una cuenta que rara vez revisaba ya, pero algo me dijo que mirara. Dentro había un extracto de servicios públicos dirigido a mis padres. Pagado usando mis credenciales bancarias. Parpadeé. Eso significaba que todavía estaba en su facturación. Sin dudarlo, inicié sesión en el portal de la compañía de energía. La recuperación de la contraseña fue fácil ya que todo seguía vinculado a mi correo electrónico y cancelé el pago automático. Hice lo mismo para el agua, el gas e incluso su internet. Cerré mi portátil y me fui a la cama. Por la mañana, el teléfono empezó a sonar. Al principio, fueron algunas llamadas perdidas de Aurelia, luego 2 de mamá, luego 14 más de casa. Los dejé ir al correo de voz. No escuché. Entonces empezaron los mensajes de texto. Jacinto, algo anda mal con la electricidad. ¿Sabes por qué el sitio web de la hipoteca dice que está atrasado? Recibimos una llamada del banco diciendo que tu préstamo está bajo investigación. ¿Qué está pasando? Entonces la verdadera joya de papá. Esto se pasó de la raya. Estás actuando como un niño. Crece y cuida de tu familia. No respondí. Al mediodía, tenía 74 llamadas perdidas y entonces recibí un mensaje de un número desconocido que me hizo detener todo. Una foto de un sobre pegado a la puerta principal de mis padres. Decía, aviso final antes de la ejecución hipotecaria. Me quedé mirándolo, respirando superficialmente, sin sonreír. Todavía no, porque esto era solo el principio. No respondí a ninguno de los mensajes. Ni los que estaban llenos de falsa confusión. Ni los que estaban empapados de viajes de culpabilidad. Y definitivamente no los que estaban llenos de insultos envueltos en preocupación. Simplemente me senté con todo. Dejé que se asentara en mi pecho. Y por una vez, no me sentí como el malo. Me sentí tranquilo. Casi inquietantemente tranquilo. Porque aquí está la cosa. No los había cortado por enojo. Esto no era un berrinche. Esto era una auditoría, una rendición de cuentas largamente vencida. Al día siguiente, empecé a recibir llamadas de personas de las que no había sabido nada en años. Mi prima Azucena, que nunca llamaba a menos que necesitara que la llevara del aeropuerto. Mi tía Sahara, que siempre me trató como un personaje de fondo en los eventos familiares. De repente, estaban tan apenados de escuchar sobre el malentendido y querían ayudar a mediar, ¿verdad? Porque nada dice parte neutral como alguien que tomó el lado de mi madre durante cada discusión que tuvimos. Pero no mordí el anzuelo. Sabía exactamente lo que era esto. Mis padres habían comenzado su campaña habitual. Jacinto está siendo dramático. Está confundido. No está bien. La misma táctica que usaron cuando intenté mudarme a los 19. Y le dijeron a todos que estaba pasando por algo. El mismo guión que le dieron a la gente cuando me negué a ser codeudor del segundo alquiler de Aurelia. Y ella lloró en Facebook que estaba abandonando a mi familia. No iba a seguirles el juego esta vez. En cambio, llamé a un abogado. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a hacer más que solo tapar agujeros. Quería blindar mi futuro. Me guió a través de los pasos: congelar mi crédito, notificar a las 3 principales agencias, presentar un informe formal de fraude, revisar cada documento que había firmado con mi padre presente. Resulta que la refinanciación del coche no solo estaba a mi nombre. Había atado mi puntuación de crédito directamente a su historial de pagos. Un pago atrasado de ellos y yo me llevaría el golpe. Y la hipoteca, aunque no estaba a mi nombre, había sido incluido como garante de respaldo durante uno de sus intentos de refinanciación.
Eso fue suficiente para levantar banderas rojas en el banco una vez que retiré mi nombre y marqué la actividad. Todos esos años de firmar cosas casualmente por el bien de las cenas familiares y mantener la paz. Los habían convertido en armas. Mientras tanto, su casa, la que habían comprado con arrogancia como un legado y afirmado que algún día sería nuestra, de los niños, estaba semanas atrasada en los pagos. Sin mi pago automático, sin mi nombre manteniendo el crédito, el banco ya estaba cambiando de marcha. No me había dado cuenta de cuánto estaba manteniendo a flote hasta que me detuve. Y aún así, no me sentía mal. Recordé cada vez que me hacían sentir culpable. Cada Navidad que pagaba porque tú ganas más. Cada actualización de teléfono que necesitaban porque los hijos de Aurelia no tienen nada. Cada vez que mi padre bromeaba con que Jacinto es la red de seguridad en la que caemos, él atrapa como si yo existiera únicamente para mantenerlos cómodos mientras vivían muy por encima de sus posibilidades. Una semana después, recibí el correo de voz. Mi mamá. Su voz quebrándose entre frases. Jacinto. Cariño, no sabíamos que lo llevarías tan lejos. Las luces siguen apagadas. Podríamos perder la casa. Tu padre está furioso. Aurelia ha estado llorando todo el día. Por favor, ¿podemos hablar? Podemos arreglar esto. Somos familia. Guardé el correo de voz, luego borré la notificación. Esa noche, recibí otro mensaje. Este de Aurelia. Gracias por arruinarlo todo. Mis hijos no tienen Wi-Fi para la escuela. Están asustados. No tienes corazón por unos pocos euros. Unos pocos euros. 2.342, para ser exactos. Más un préstamo fraudulento. Más meses de robo enmascarado como ayuda familiar. Pero claro, unos pocos euros. Pensé en responder, escribiendo el desglose, explicando cada cosa que habían tomado y torcido. Pero entonces me di cuenta, ¿qué cambiaría eso? Estas personas no estaban confundidas. Estaban envalentonadas. Y el envalentonamiento no se disuelve con la lógica. Así que en cambio, le envié un mensaje de texto con 3 palabras. Pregúntale a tu abogado. Ese fue el último mensaje que les envié a ninguno de ellos. Pero luego vino la siguiente ola, la escalada. Aurelia apareció en mi apartamento. Sabía que eventualmente lo haría, pero aún así me sorprendió ver su cara detrás del agujero de la puerta. Sin previo aviso, sin mensaje, solo ella con los ojos enrojecidos y sosteniendo una pila de facturas como si fuera evidencia en un juicio. No abrí la puerta. Solo la observé parada allí, murmurando para sí misma, tocando cada vez más fuerte. Finalmente, deslizó un papel doblado por debajo de la puerta. Era una factura de la tienda de muebles dirigida a mí ya que la financiación inicialmente había pasado por mi nombre. Había escrito arregla esto con rotulador rojo en la parte superior. La escaneé, luego llamé con calma a la tienda, expliqué el fraude, les envié por correo electrónico el informe que ya había presentado con mi abogado, y pedí que la cuenta fuera redirigida a los destinatarios legítimos, con firma de entrega y captura de identificación completas. Luego, trituré la nota. Esa noche, recibí un solo correo electrónico. Sin asunto, solo una frase dentro. Te has hecho enemigos de tu propia sangre. Buena suerte durmiendo por la noche. Era de mi padre. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí mejor que en años. Pasaron 3 días. No más golpes en mi puerta. No correos de voz, solo silencio. Fue inquietante al principio, como la calma después de una tormenta que no ha terminado del todo, solo ha cambiado de dirección. Pero no me engañé. Mi familia no se retiró, se reagrupó. Así es como trabajaban. Cuando la confrontación fallaba, la manipulación tomaba su lugar. Pasé ese periodo tranquilo volviendo a poner mi vida financiera en orden. Cerré cuentas persistentes, cambié de banco, establecí alertas incluso para las transacciones más pequeñas. Incluso llegué a cambiar mi número de teléfono, algo a lo que me había resistido durante años. Se sentía dramático, pero la paz que siguió valió la pena. Por primera vez.
No llamadas aleatorias durante el almuerzo. No mensajes de texto con solicitudes pasivo-agresivas. No emergencias en medio de la noche que realmente solo significaban que alguien olvidó pagar una factura y asumió que yo la cubriría. Aún así, una parte de mí permaneció alerta esperando porque no había terminado. Y tenía razón. Una semana después de que comenzara el silencio, recibí una llamada no de ellos, sino del Departamento de Recursos Humanos de mi empleador. Aparentemente, alguien había llamado dando una propina anónima de que había hecho un mal uso de los fondos de la empresa y estaba bajo investigación por fraude financiero. Era una tontería, por supuesto, y Recursos Humanos ya lo había marcado como sospechoso. Pero el momento no fue una coincidencia. Podía sentirlo. Esta era su venganza de la única manera que sabían, mezquina, encubierta y diseñada para sacudirme. Pero subestimaron dos cosas. Primero, que ya había informado a mi abogado sobre el posible acoso. Y segundo, que había terminado de jugar limpio. Al día siguiente, mi abogado me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento dirigida a cada uno de ellos. Mi padre, mi madre y mi hermana, formal, legal, clara. Cualquier contacto, indirecto o de otro tipo, sería documentado y seguido en la corte. Se las envié certificadas, solo con recibo firmado. Pero no me detuve ahí. Durante mi revisión financiera, descubrí algo inesperado. Cuando mis padres refinanciaron su casa hace años, habían utilizado una plataforma de documentos compartidos para administrar el papeleo. Un movimiento descuidado, especialmente para un hombre como mi padre que siempre pensó que estaba 5 pasos por delante. La plataforma todavía tenía carpetas abiertas, escaneos antiguos, solicitudes de préstamos desorganizadas, incompletas con números de seguridad social parciales, facturas de servicios públicos, incluso los documentos del préstamo escolar de Aurelia. Y mezclada en todo ello, mi propia información bancaria, un rastro digital de cuándo, dónde y cómo habían utilizado mis credenciales para abrir la línea de crédito familiar. No era solo circunstancial. Era concreto. Imprimí todo, lo anoté y envié una copia a mi abogado. Entonces recibí una llamada del prestamista hipotecario. Era un hombre educado llamado Tom, que me preguntó si tenía tiempo para responder algunas preguntas. Aparentemente, cuando la hipoteca entró en estado marcado, una discrepancia de pago llamó la atención del banco. Mi repentina destitución provocó una revisión más profunda. Y cuando se pusieron en contacto con mis padres, las respuestas que dieron no encajaron. Tom no me acusaba de nada. Por el contrario, me preguntaba si tenía idea de por qué los extractos bancarios que proporcionaron tenían mi nombre, a pesar de que no era una parte incluida en la hipoteca actual. Le conté todo con calma, profesionalmente. Luego me ofrecí a reenviarle algunos documentos. Aceptó. Eso fue el jueves. Para el lunes, las cosas habían escalado aún más. Su cuenta ahora estaba en revisión por posible uso indebido de identidad. El prestamista congeló los beneficios de refinanciación en espera de una auditoría formal. Mis padres ya no solo estaban en riesgo de ejecución hipotecaria. Estaban bajo investigación. Y aún así, no había dicho una sola palabra a ninguno de ellos. Pero rompieron el silencio. El lunes por la noche, mi nuevo número sonó con un mensaje de un contacto desconocido. El mensaje no tenía texto, solo una foto. Era mi perro de la infancia. Bueno, la urna, una pequeña caja de madera con el nombre de Max, sentada en el escalón de su porche. Debajo, escrito con sarpia en un trozo de cartón roto, ¿esto es lo que querías? Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Max había fallecido hacía 2 años. Sabían que era lo único que había amado sin reservas en esa casa. ¿Traerlo a esto? Eso no era culpa. Eso era guerra. No respondí. Pero a la mañana siguiente, hice una última llamada. No a ellos, a la comunidad de propietarios. Su casa estaba bajo una estricta asociación de propietarios. Parte de la razón por la que me rogaron por ayuda con la refinanciación en primer lugar, cargos por pago atrasado, cuotas. Ya no tenía un papel oficial,
pero todavía tenía copias de sus viejas moras. Presenté un informe, no mezquino, solo preciso. Documenté los pagos atrasados, las renovaciones no autorizadas y marqué posibles violaciones de arrendamiento basadas en un consejo que recibí de que estaban considerando alquilar una porción de la casa para obtener ingresos sin revelarlo. Luego me senté y esperé. La ficha final no había caído todavía, pero se estaba inclinando. Tomó 2 semanas. 2 semanas de espera, comprobación y silencio antes de que la tormenta finalmente alcanzara su punto de ruptura. Estaba caminando de regreso de la tienda de comestibles cuando recibí la llamada, mi abogado de nuevo. Su tono era extrañamente ligero, casual, incluso. Acababa de recibir la confirmación de que la investigación de la hipoteca había concluido, y como se esperaba, los hallazgos fueron severos. Según el informe oficial, la refinanciación había involucrado documentación falsa, es decir, firmas falsificadas, autorizaciones de crédito inconsistentes y tergiversación de ingresos. Todo ello vinculado a mi padre. La cuenta fue oficialmente considerada en incumplimiento, y los procedimientos de ejecución hipotecaria ahora avanzarían a menos que el pago completo se hiciera dentro de 30 días. Spoiler, no lo tenían. Sabía que esto sucedería. Me había preparado para ello, pero escuchar el clavo final entrar, eso me hizo algo. No se sintió como la victoria. Se sintió como la libertad. Pero no se fueron en silencio. Ese fin de semana, recibí una última descarga desesperada. Esta vez de mi mamá. No un correo de voz, no un golpe, sino una carta escrita a mano. Mi estómago se retorció en el momento en que vi el sobre. Su escritura perfecta. Siempre en tinta azul. Los bucles de sus letras como si todavía estuviera escribiendo tarjetas de cumpleaños a sus amigos de la iglesia. Casi la tiré, pero la leí. Dentro había una carta de 4 páginas que comenzó con la culpa, luego espiraló en veneno. Habló de cómo había humillado a la familia, cómo la gente estaba hablando, cómo los hijos de Aurelia ahora estaban sufriendo en la escuela debido a la inestabilidad de Internet y la vida en el hogar. Incluso llegó a acusarme de incendiar el legado de mi padre por un malentendido. Y luego vino el verdadero golpe. Después de todo lo que hemos hecho por ti, criarte, alimentarte, darte un hogar, nos pagas actuando como un extraño. Tienes suerte de que te dejemos ser parte de esta familia. Esa línea, esa sola frase, aterrizó como una bofetada, pero en lugar de rabia, sentí claridad. Doblé la carta de nuevo en el sobre y la metí en la parte posterior de mi archivador con el resto de los documentos. No iba a responder. No iba a darle la satisfacción de saber que sus palabras todavía tenían peso, porque no lo tenían. En cambio, comencé a escribir otra cosa, mi propia carta. No a ellos, al banco. Me ofrecía presentar una declaración personal completa detallando el uso indebido de identidad junto con una declaración jurada. El prestamista ya tenía todo lo que necesitaba para avanzar, pero quería que esto fuera hermético. No iba a dejar que un solo vacío legal reabriera la puerta. Luego llegaron los artículos de noticias. Pueblo pequeño, comunidad unida. La voz corrió. Uno de los blogs locales de bienes raíces publicó un aviso de ejecución hipotecaria que incluía una dirección familiar. Fue sutil, solo una publicación basada en datos sobre el aumento de las ejecuciones hipotecarias en la zona. Pero reconocí la foto, el anuncio, la que una vez fue una hermosa casa familiar, ahora sujeta a ejecución hipotecaria debido a irregularidades financieras. Esa misma noche, Aurelia se desató en Facebook. Capturas de pantalla inundaron desde conocidos que ni siquiera había hablado en años. Su publicación fue de más de 1000 palabras de vitriolo llenas de frases como traicionado por mi propia sangre. Y algunas personas son tan egoístas que preferirían ver a su familia sin hogar antes que dejar ir un rencor. Los comentarios iban desde la simpatía hasta la honestidad brutal. Algunos primos intervinieron para preguntar por qué pensaba que usar el crédito de otra persona no era un gran problema. Un tío preguntó directamente, ¿no dijiste una vez que Jacinto era un plan de respaldo? Eliminó la publicación en cuestión de horas, pero no antes de que la archivara. Luego llegó la llamada final, solo correo de voz de mi padre. Su voz era ronca.
Sin bravuconería. Sin viajes de culpabilidad. Solo cansado. Jacinto, sé que me odias. Lo entiendo ahora. Me equivoqué. Nos equivocamos. La casa se ha ido. Aurelia ha vuelto a vivir con Azahara y tu madre. Ella no me habla. No sé qué más decir. Solo si queda algo en ti que se preocupe en absoluto, solo llama, por favor. No lo hice porque esto es lo que no entendía. No lo odiaba. El odio requiere esfuerzo. El odio requiere presencia. Lo que sentí fue ausencia, desapego. La liberación final de una cuerda a la que me había estado aferrando durante 3 décadas, sangrando mis manos en carne viva, tratando de evitar que un barco disfuncional se hundiera. Ahora se había ido, y yo seguía en pie. Un mes después, la casa fue catalogada como propiedad del banco. Conduje una vez, no para regodearme, solo para ver. El jardín delantero estaba cubierto de maleza. Las ventanas vacías. El buzón lleno de correos sin leer. Un aviso de ejecución hipotecaria está pegado dentro del panel de vidrio de la puerta principal. No había señales de la urna de Max. No mensajes de cartón. Solo silencio. Esa noche, hice algo que había estado evitando durante años. Abrí una carpeta en mi portátil titulada Planes de Madrid. Dentro había pestañas que había guardado sobre condominios, cooperativas y propiedades de inversión. Lugares en los que nunca sentí que merecía vivir porque siempre estaba demasiado ocupado apoyando a la familia. Siempre a una emergencia de distancia de sumergirme en los ahorros que había trabajado tan duro para construir. Ahora no solo estaba mirando. Estaba comprando. 3 meses después, me mudé a un edificio tranquilo con paredes de ladrillo, pisos de madera pulida y una vista del horizonte de la ciudad que me hizo sentir como si finalmente pudiera respirar. Encontré muebles nuevos. Mis muebles decorados como yo quería. Celebré mis propias fiestas, a veces solo para mí, a veces con amigos que se habían convertido en familia de la manera en que la sangre nunca logró. Nadie me pidió dinero. Nadie me culpó por el éxito. Por primera vez, viví mi vida sin el peso invisible de ser el reparador designado, el felpudo, el afortunado. No fui afortunado. Fui libre. Y a veces la libertad comienza con un cargo cancelado y termina con una puerta principal a la que nadie más tiene llave, ni siquiera la familia. Especialmente no la familia.